Bienvenidos a la Convención Nacional por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad presentamos al conferencista Ricardo Pajuelo Bustamante, quien es el director de EPB Abogados e Ingenieros. Él desarrollará el tema, Ley del Teletrabajo, Obligaciones y Beneficios. Muy buenos días a todos los participantes en esta actividad, en esta calurosa mañana acá en Perú, calurosa mañana de abril, hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero a la vez un tiempo en el que debemos estar preparados ante la probable presencia aquí en Perú del fenómeno del Niño, no solamente en Perú, sino a lo largo de toda Sudamérica. Es un problema que, bueno, nos trae, por ejemplo, contingencias como altas temperaturas, lluvias torrenciales, deslizamientos, tormentas eléctricas, que van afectando no solamente nuestras vías de comunicación, sino también las vías de transporte, los puentes, el sistema de alcantarillado, toda nuestra frágil infraestructura en el país. Pero como gestores y como empresarios, que somos, estos eventos nos hacen pensar que existe el riesgo de que nuestra productividad pueda de alguna manera verse afectada y pueda paralizar nuestros negocios, nuestras actividades. Así, en el panorama encontramos importantes mecanismos legales para no detener nuestra productividad y seguir avanzando en medio de estas dificultades. Uno de estos mecanismos precisamente es el teletrabajo, el cual vamos a estudiar hoy y vamos a conocer cómo es que en Perú se ha implementado ya esta nueva modalidad de servicio laboral. Mi nombre es Ricardo Pajuelo Bustamante, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en gestión de la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente por la Facultad de Ingeniería Geológica y Minera de la misma universidad. Así que voy a hacer la presentación de esta diapositiva en la que vamos nosotros a introducirnos en el tema del teletrabajo como nueva modalidad laboral. A ver, tenemos por acá. ¿Qué vamos a ver hoy día? Yendo al punto, vamos a conocer qué es el teletrabajo, cuáles son sus características, vamos a aprender qué nuevos derechos de los trabajadores se han generado con la nueva ley 31572 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 02-2023-TR, que precisamente empieza a correr desde el día de hoy. La vigencia de esta norma empieza el día de hoy. Ahora, tenemos que saber cómo se implementa el teletrabajo en nuestra empresa. Hay muchos que recién están despertando y diciendo, oye, debí haberme preparado hace unos días, desde que se publicó la norma, y tienen que implementar. Entonces vamos a darles una pequeña guía cómo tienen que hacerlo. Vamos a conocer cuáles son las modalidades del teletrabajo, qué consiste la jornada de trabajo en esta nueva modalidad, que es la desconexión digital, cómo ocurre la compensación de gastos de los teletrabajadores que realizan actividades en sus casas, y sobre todo vamos a conocer algo sobre la seguridad y salud en el teletrabajo, la gestión de los riesgos y la ergonomía en el teletrabajo. Bueno, hace algunos años el teletrabajo estuvo, a ver un momento, hace algunos años el teletrabajo estuvo regulado por una antigua ley, la ley 30036, y su reglamento, el antiguo Decreto Supremo 017-2015-TR. Ya, muy bien. En aquella época, esta modalidad de trabajo o de trabajo remoto, se podría decir así, no fue acogida por el empresariado en el Perú como se esperaba, ya que en el año 2017, miren, hace como 5 años atrás,
existía algo de 980 teletrabajadores registrados. Y en el año 2018, 2 años antes de la pandemia, según las cifras del Ministerio de Trabajo, existían algo más de 1000 teletrabajadores inscritos. Nada más, 1000, imagínense. Ahora, con la aplicación de la ley antigua, la 30036, a las empresas les resultó sumamente engorroso y oneroso sufragar la conectividad de sus trabajadores. Sin embargo, con las medidas de aislamiento y la confinación obligatoria por motivo de la pandemia de la COVID-19 del año 2020, esta situación cambió, ¿sí?, en el gobierno del expresidente Vizcarra, hace como 3 años. Ustedes se acuerdan muy bien, los que son de Perú se acuerdan cómo pasamos ese periodo. Nosotros, y la gran mayoría de países, nos vimos obligados a trabajar de forma remota, ¿cierto? Pero salvo aquellas actividades a las que llamaron actividades indispensables y que no podían ser desarrolladas de manera remota, los cuales tuvieron que ser paralizadas temporalmente, ¿no? Ahora, el trabajo remoto como alternativa flexible ante el teletrabajo fue contemplado en un decreto de urgencia que fue el decreto de urgencia 026-2020 durante la emergencia sanitaria. Luego esta fue reglamentada por el decreto supremo 010-2020-TR y su vigencia fue extendida hasta el 31 de diciembre del año 2022. Ahora, en aquella época, lo digo así porque, bueno, ya es historia, ahora estamos en una nueva normativa, a diferencia del teletrabajo, que exigía al empleador asumir las condiciones de trabajo para su ejecución, el trabajo remoto no lo hacía. ¿Por qué? A ver, la flexibilidad del trabajo remoto quedaba en evidencia en lo relativo a la seguridad y a la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Pues se disponía que el empleador debía al trabajador, por soporte físico o digital, las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que debiera observar, así como el canal para la comunicación de los riesgos adicionales que pudieran surgir o también de los accidentes de trabajo. Si bien inicialmente la vigencia del marco normativo sobre trabajo remoto estaba condicionado a la emergencia sanitaria, recuérdenlo, luego mediante el decreto de urgencia 115-2021, su vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre del año 2022. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de Perú decidió prorrogar de facto, se puede decir así, o de hecho, esta normativa mediante un simple comunicado, sacó un comunicado diciendo que era necesario que transcurran 60 días adicionales, ¿no? 60 días luego de la entrada en vigencia del reglamento de la ley 31572, para que ésta fuera aplicable. Por eso, todos los empleadores podían implementar este sistema y hacer uso del trabajo remoto hasta el 27 de abril del 2022, hasta ayer. Pero esto tenía que terminar inexorablemente a la medianoche del 27 de abril. Sucede que a partir del 28 de abril, ¿qué ocurre? Justamente hoy, 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, hay una serie de obligaciones a las que están sometidos los empleadores aquí en el Perú, y eso es lo que vamos a ver en unos segundos. Así que lápiz y papel, tenemos 40 minutos o 30 minutos como máximo, y vamos a tomar nota de lo que vamos a exponer hoy. La ley 31572, ley del teletrabajo, publicada el 11 de septiembre del año 2022, está vigente desde el día siguiente de su publicación, ¿sí? Y esta norma ha introducido una nueva regulación sobre el teletrabajo.
que reconoce varios aspectos del anterior régimen sobre teletrabajo y del trabajo remoto. Ha establecido el carácter voluntario, también la obligación del empleador de proporcionar los equipos en el primer caso, o sea, del teletrabajo, a respetar la desconexión digital, y también el reglamento aprobado con el Decreto Supremo 02-2023-TR, que ha sido publicado recientemente el 26 de febrero de este año, ha traído una cuota de flexibilidad al permitir el pacto en contrario sobre la compensación. Compensación que vamos a analizar en breve, aunque también agrega más contenido al acuerdo para su implementación, lo cual podría ser un poco engorrosa esta figura, como lo vamos a explicar. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo está definido por la ley como una modalidad especial de prestación de labores de condición regular o habitual. Supone el desempeño subordinado de aquellas actividades en las que no es necesario la presencia del teletrabajador o también del servidor civil. Estamos hablando del trabajador en el régimen de la actividad privada o el servidor civil, que es el trabajador de las entidades públicas. Y estos dos, ya sea teletrabajador privado o servidor civil, tienen un vínculo laboral con su empleador y realizan sus actividades mediante la utilización de las plataformas y las tecnologías digitales. A partir del concepto legal del teletrabajo, entendemos que el home office, esto que le conocemos el home office, que es eventual o es ocasional, no califica como teletrabajo. Y por ende, no le resulta aplicable la nueva regulación. En la línea con la definición del teletrabajo, esta se caracteriza por ser voluntaria, por ser reversible, por ser temporal, también por ser permanente, y también puede ser total o puede ser parcial, con un efecto flexibilizador de la distribución de la jornada laboral que puede realizarse en el país o en el extranjero. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones? La Ley 31572, Ley del Teletrabajo, contiene los mismos derechos que los establecidos para los trabajadores o servidores civiles que laboran bajo la modalidad presencial, de acuerdo con el tipo de régimen laboral al que pertenezca cada teletrabajador. Adicionalmente, recibe ciertas condiciones de trabajo como equipos, acceso a Internet, compensaciones económicas, derecho a la desconexión digital, derecho a la intimidad, a la privacidad, a la inviolabilidad de sus comunicaciones, considerando la naturaleza del teletrabajo. Como lo había dicho en algún momento, el empleador debe respetar cada uno de estos derechos del teletrabajador porque a veces hay cierto temor del teletrabajador de que a través de aplicativos de control remoto de sus pantallas, de sus monitores, de sus computadoras, el empleador pueda acceder a las bases de datos más íntimos de la computadora de su trabajador. Así existe el riesgo probable de que el empleador podría acceder a documentos reservados, confidenciales del teletrabajador por el simple hecho de poder monitorizar las pantallas de sus computadoras. En cuanto a las obligaciones, además de las establecidas para los trabajadores que laboran bajo la modalidad presencial, debe realizar el teletrabajo de manera personal, eso sí. Debe cumplir con las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, debe guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador, debe cuidar los bienes que han sido otorgados por el empleador,
usarlos exclusivamente para el teletrabajo y evitar que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. Creo que por ahí hay un audio que se está filtrando, o me parece, por favor. Bien, hablando de la implementación del teletrabajo. Para empezar, la ley 31572 tiene como espíritu normativo el acuerdo. O sea, si en acuerdos no opera este teletrabajo. Acá no hay imposición de una de las partes, exigencias, engreimientos. Acá es acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay aplicación del teletrabajo. Así, la normativa dispone que se pacta en el contrato de trabajo o en un documento anexo que puede ser una adenda, y también puede ser al inicio de la vigencia de la relación contractual, o también cuando el contrato ya está corriendo, y es en ese momento en que se acuerda la prestación de labores bajo la modalidad del teletrabajo. Pero el trabajador o teletrabajador puede solicitar al empleador el cambio de modalidad de la prestación de sus labores de forma presencial a forma de teletrabajo, o viceversa, de teletrabajo a presencial, el cual este pedido es evaluado por el empleador, quien puede denegar dicha solicitud en uso de su facultad directiva, su facultad directriz de todo empleador. Para eso debe sustentar las razones de su denegatoria, no simplemente basta decirle, ¿sabes qué? No te doy la posibilidad de que hagas el teletrabajo. Tiene que sustentarlo. Ahora, esta solicitud que recibe el empleador de su trabajador debe ser respondida en el plazo de 10 días. Y transcurrido este plazo sin respuesta a la solicitud del teletrabajador o del trabajador, se entiende que ha sido aprobada. Por eso, son 10 días que el trabajador debe esperar para saber si es que ha sido aprobada o ha sido denegada. Como les dije, si en 10 días no responde el empleador, se entiende, según la norma, que la petición ha sido aprobada. Ahora, es importante saber que el empleador, excepcionalmente en uso de su facultad directriz y por razones debidamente sustentadas, puede variar la modalidad de la prestación de las labores de presencial a teletrabajo. Es decir, le puede invitar al trabajador, ¿sabes qué? A partir de este mes o el siguiente mes vas a realizar el teletrabajo. Y también en viceversa. El empleador puede solicitarle a quien está realizando el teletrabajo que haga labores presenciales, de acuerdo a la facultad directriz que tiene el empleador. Y así está regulado en nuestra normativa interna. De esa forma, se garantiza que el teletrabajador o el trabajador van a contar con una capacitación adecuada, van a contar con las condiciones de trabajo y las facilidades necesarias para la prestación de sus labores. Ahora, en el caso de que el empleador decida cambiar la modalidad de la prestación de labores de presencial a teletrabajo o viceversa, o sea, el empleador, debe realizar previo aviso por escrito o de forma electrónica, por un correo electrónico, al trabajador o al teletrabajador con una anticipación mínima de 10 días. Es decir, yo no le puedo decir a mi trabajador, ¿sabes qué? A partir de mañana o de acá a 2 días, tú tienes que apersonarte a la empresa y hacer actividades presenciales. Se tiene que realizar con una anticipación mínima de 10 días para que el trabajador pueda organizarse como corresponde, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contenido mínimo del acuerdo? El acuerdo para implementar el teletrabajo debe contener por lo menos las siguientes especificaciones. Primero, se debe especificar si la modalidad de teletrabajo se aplica de forma total o parcial. En este último caso, se debe especificar el tiempo de ejecución de la prestación de forma presencial. Entonces, también se tiene que mencionar el periodo por el cual se aplica la modalidad de teletrabajo, y esta puede ser temporal
o puede ser permanente. También se tiene que mencionar el plazo mínimo de preaviso para que el teletrabajador asista personalmente a su centro de labores en los casos en que se requiera su presencia física o para la asignación de ciertas comisiones de servicios. Se tiene que mencionar en el acuerdo la forma en que se distribuye la jornada laboral del teletrabajo. Se tiene que establecer un domicilio del teletrabajador solo como una referencia del lugar donde va a prestar las labores, salvo que las partes acuerden un lugar específico para dicho fin, ¿verdad? Se tiene que mencionar también los mecanismos de comunicación, cómo nos vamos a comunicar, cómo se va a supervisar también y cómo se va a controlar las actividades que realiza el trabajador, ¿no? O sea, si en nuestras empresas, en las empresas, siempre hay un rol de supervisión por parte del empleador, esto no cambia con el hecho de que hay teletrabajo. Por más que el trabajador esté en su casa o en su oficina privada, realizando las actividades, siempre hay una función de control y de supervisión que el empleador no puede, al cual el empleador no va a renunciar. Él siempre tiene la posibilidad de realizar el trabajo de, de- de supervisión. Las plataformas y tecnologías digitales para la prestación de labores, tales como la provisión de equipos y el servicio de acceso a Internet, según corresponda, también tienen que ser fijadas en el acuerdo, ¿no? También se tienen que mencionar los mecanismos de compensación económica por el uso de equipos del teletrabajador. ¿Cómo es que ocurre esta compensación económica? ¿Quién va a asumir los costos del acceso a Internet, el pago de la energía eléctrica, salvo que se hubiera pactado la inexistencia de la compensación? También se tiene que acordar cuáles son las medidas de protección contra el hostigamiento sexual en el teletrabajo y cómo se va a realizar las actividades de seguridad y salud en el trabajo, aquellas, por ejemplo, que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo han programado para todo el año, ¿no? O sea, no es que el teletrabajador, por el hecho de estar en su casa o en su oficina, va a realizar actividades en las que esté excluido de la aplicación de medidas preventivas en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. No está excluido. También él forma parte de estos programas, ¿no? Entonces, se trata de un acuerdo con un contenido bastante extenso, pero debe ser implementado por los empleadores como parte de la adecuación a la ley y al reglamento. Como les dije, hay modalidades que deben conocer todos los empleadores. Esta, por ejemplo, una de ellas es el teletrabajo total. ¿Y qué es el teletrabajo total según la normativa 31572, la ley 31572 de Perú? Es aquel en el que se acuerda la prestación de labores no presenciales, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales, en la oportunidad en que el teletrabajador lo estime necesario o en lo que requiera el empleador. O sea, eso es el teletrabajo total, es a tiempo completo. Y el teletrabajo parcial es aquel en el que se acuerda que la prestación de actividades presenciales y actividades no presenciales se tiene que realizar por ciertos periodos, ¿no? La distribución de la jornada debe ser específica y debe ser mencionada en el contrato de trabajo o en el acuerdo de cambio de modalidad de prestaciones de las actividades, de las labores. Asimismo, el teletrabajo puede ser permanente o temporal, según el plazo acordado entre las partes. Ante la inexistencia de este plazo, se entiende, ante la inexistencia del acuerdo de este plazo, se entiende que el teletrabajo es de naturaleza permanente. Ahora, ¿hay un procedimiento para hacer el cambio? Sí, por supuesto. Si uno está realizando la actividad del trabajo presencial y quiere hacerlo de manera, en la forma del teletrabajo,
hay un procedimiento para solicitarlo ante el empleador. Como lo hemos dicho, el teletrabajador puede solicitar al empleador el cambio de la modalidad de la prestación de sus labores de forma presencial a teletrabajo o de forma o de en viceversa, ¿no? Para eso debe cursarle una comunicación. Esta puede ser por escrito, puede ser a través de la mesa de partes, puede ser a través de un correo electrónico, y el empleador debe evaluar esta solicitud considerando las funciones que desarrollan los teletrabajadores según el puesto de trabajo, según la capacidad de supervisión y control del empleador, entre otros. Luego de recibida la comunicación por parte de la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga a sus veces, el empleador debe brindar una respuesta dentro del plazo de 10 días hábiles y, en caso de denegarlo, el empleador debe sustentar las razones que justifican su decisión. Transcurrido este plazo, como les dije, si no hubiera respuesta, se entiende que ha sido aprobada su solicitud. El empleador, en uso de su facultad directriz, como les dije, puede variar esto, puede decir, ¿sabes qué? Tú puedes pasar de temporal a, a total, o también de permanente a temporal. O sea, en cualquier momento el empleador puede disponer los cambios sin posibilidad de que que el teletrabajador pueda realizar algún reclamo al respecto. Estamos hablando de una empresa o una entidad, una organización que tiene debidamente implementado el sistema del teletrabajo. Que, como les voy a decir más adelante, actualmente está siendo supervisada, está siendo fiscalizada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo. Hablemos ahora de la jornada de trabajo y la desconexión digital. Esto que a muchos trabajadores los tiene pensando, ¿no? Mira, ¿sabes qué? En cualquier momento me convocan a una reunión y qué va a pasar si es que hay una reunión de emergencia y yo quiero desconectarme. A ver, la distribución de la jornada debe ser especificada en el contrato de trabajo. Tiene que estar por escrito o en este acuerdo de cambio de modalidad de prestación de labores. Los teletrabajadores tienen derecho a la desconexión digital, que consiste en apagar, en desconectar sus equipos o sus medios digitales, sus teléfonos, sus tablets. Desconectarse de las telecomunicaciones que se utilizan para la prestación de los servicios. Fuera de su jornada de trabajo, tienen que cortar de manera definitiva todos los equipos. Ahora, también esto es durante los periodos de descanso, también en los periodos de licencias, en las vacaciones, o cuando ha habido una suspensión temporal de la relación laboral. Ahí no se le puede exigir al teletrabajador que esté atento a alguna comunicación. En estos casos, no se puede exigir atender asuntos de trabajo, no se puede exigir que realice determinada tarea, coordinaciones, nada de eso. Respecto a los teletrabajadores no comprendidos en la jornada máxima de trabajo, el tiempo de desconexión, según la norma, debe ser por lo menos de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Además de los días de descanso, que son sábados y domingos, además de los días de licencias, esos días el trabajador tiene derecho a desconectarse. Pero tenemos que advertir que es posible que el teletrabajador no se encuentre sujeto al horario vigente en la empresa al tener la condición de personal de dirección. Por ejemplo, si yo tengo mi jefe o un jefe, yo soy el director, tengo un jefe de recursos humanos o un jefe de presupuesto, un jefe o un director de ventas o un director o un gerente de ventas, perdón, o un gerente de relaciones corporativas. Ellos, para el caso de ellos en especial, no opera el derecho de desconexión. Sí, el empleador puede tener
puede mantener una supervisión constante sobre estos trabajadores eh, eh, catalogados como personal de dirección. Así que atento a eso. Es importante precisar que el empleador debe garantizar que en ese periodo no están obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos que fueran emitidos, salvo que existan causas de fuerza mayor o circunstancias que son excepcionales que requieran la conexión del teletrabajador fuera del horario laboral. Por ejemplo, acaban de comunicar que está saliendo humo de una de las oficinas y rápidamente voy a ponerme en contacto con los teletrabajadores para que vengan y saquen los documentos, pongan a buen recaudo los documentos que tenemos, o por ejemplo que haya habido una actividad sísmica, o por ejemplo que ha venido una supervisión o una fiscalización de los inspectores y se requiere la presencia física inmediata del teletrabajador. Esos hechos de fuerza mayor significan que el empleador sí puede, según la norma que tenemos, requerir al empleador, perdón, al teletrabajador que se apersone para, o que responda a la llamada, o que nos dé la información de dónde se encuentran los documentos que se está requiriendo. Y el teletrabajador tiene que contestar. Si es una emergencia, tiene que contestar. No puede decir, ¿sabes qué? Ya son más de las 6 de la tarde, o ¿sabes qué? Ya son hoy día es sábado, y no te voy a responder aunque sepa dónde están los documentos que estás requiriendo. Para esos casos excepcionales, sí la norma ha previsto que está en la obligación de responder. En cuanto a la provisión de equipos digitales y de servicios de acceso a Internet, tenemos que decir lo siguiente, a ver. Los equipos, el servicio de acceso a Internet, el consumo de energía eléctrica, deben ser proporcionados por el empleador, salvo, dice la norma, que lo haga el teletrabajador con lo suyo. Ahora, en caso que los equipos sean provistos por el empleador, por el director, estos cuentan con las características técnicas necesarias para la prestación del servicio, ¿ok? No pueden darme pues una máquina obsoleta, una máquina que ya está fuera de uso, que es una versión antigua. Tiene que ser una nueva, potente, una que permita que el teletrabajo no se paralice, no sufra de interrupciones. El empleador está en la obligación de darme una máquina moderna y potente. Ahora, el empleador realiza el mantenimiento necesario de todos los medios digitales provistos al teletrabajador para el desarrollo de sus labores. No solamente, oye, ya te entregué una máquina nueva, sino que hay que estar haciéndole su mantenimiento, su limpieza, la instalación de los antivirus, la instalación de los aplicativos, Office, etcétera, con el fin de que la máquina pueda trabajar adecuadamente. Ahora, ¿cómo ocurre lo que es la compensación, ¿no? La compensación de gastos en las instituciones y en las empresas. Dice la norma que cuando por acuerdo el teletrabajador provee los equipos, o sea, el empleado, el trabajador, es el que provee con su esfuerzo, de su bolsillo, él va a poner pues el escritorio, va a poner pues su computadora, el servicio de acceso a Internet, el consumo de energía eléctrica 8 horas continuas. Estos tienen que ser compensados por el empleador, salvo pacto en contrario, dice la norma. Ahora, la compensación califica como condición de trabajo, ojo, por lo que tiene carácter remunerativo y por ende no genera mayor costo laboral al empleador. En el caso de los equipos, la compensación por dicho gasto se realiza en función al valor del bien, para lo cual se puede tomar como referencia las características de este y su valor en el mercado. Tratándose de servicio de acceso a Internet, la compensación por dicho gasto se realiza en función a los valores referenciales necesarios para la prestación del servicio, para lo cual se tiene que considerar conocido ya el anexo número 1
del reglamento. Este anexo número 1 establece cuál es el costo, cuál es la tarifa que se tiene que reconocer como mínimo a favor del teletrabajador que realiza, que paga con su dinero los servicios de acceso a Internet. Así, por ejemplo, en el cuadro que vemos ahí en pantalla, por ejemplo, en Amazonas, ¿no?, que es un departamento de Perú, ¿cuáles son los operadores? Ahí solamente opera Telefónica, es una empresa de telecomunicaciones, y su plan, el plan común que ellos tienen es el plan de 40 megabits, con una tecnología HFC, una velocidad de 40 megabits, y la tarifa es de 66 soles. ¿Qué significa esto? Que el empleador tiene que reconocer por lo menos 66 soles, le puede reconocer 70, le puede reconocer 80, pero nunca menos de 66 soles según el cuadro que aparece en pantalla. Por ejemplo, en Lima, si vemos en el cuadrito más abajo, está, por ejemplo, varias empresas operadoras, Econocable, está Cable Más y otras empresas. Y estas empresas tienen sus planes mínimos de Internet, y las velocidades aparecen también en pantalla, y ahí también aparecen las tarifas. Claro, en Lima los costos son menores porque es masivo, mejor dicho, el servicio, por lo que los empleadores, por ejemplo, podrían reconocer por el uso de, aquí más o menos vemos el Claro o vemos Telefónica, y se le puede reconocer 66 soles por el uso, o sea, al teletrabajador, 66 soles por el uso del acceso a Internet. ¿Se le puede reconocer 70 soles? Sí. 80 también. ¿Y 50 soles le puedo dar? No, no le puedo dar 50 soles porque ya el cuadro ha establecido los valores mínimos que se tiene que reconocer a favor del empleador, perdón, a favor del teletrabajador de manera mensual por el uso del servicio de Internet. Ahora, tratándose del consumo de energía eléctrica, también nuestro reglamento ha traído un cuadro que es el cuadro de valores para el cálculo de consumo eléctrico. Entendemos que cada año este cuadro va a ser renovado, mejorado, porque no creo que esto siga siendo así durante los siguientes años. Va a haber variaciones, obviamente, de los costos. Entonces, tratándose del consumo de energía eléctrica, la compensación por dicho gasto se realiza en función a los valores referenciales del costo del servicio, para lo cual se considera el anexo número 2. Siempre y cuando la prestación de los servicios se efectúe en el domicilio del teletrabajador, no en el domicilio de mi abuelita, en el domicilio de mi prima, no. Tiene que ser en el domicilio del teletrabajador. Así, por ejemplo, en pantalla podemos ver los costos, por ejemplo, por el uso de un monitor de 17 pulgadas, cuánto consume la fuente de router para el Internet, o los focos LED, y la computadora, ¿no?, de escritorio. Ahí aparecen los costos, más o menos aquí aparece se ha hecho una suma de 84 soles con 80 centavos, y este es el monto que se le podría reconocer prorrateado a 20 días, con 8 horas, prorrateado a 20 días, con reposición y mantenimiento de conexión, y con un subtotal de 59 soles con 19 centavos, más el IGB. Entonces, se puede entender de que al teletrabajador se le puede reconocer 69 soles con 84 centavos mensuales por el uso de su energía eléctrica. Y así, si el empleador tiene 10 teletrabajadores, a los 10 de manera separada se les va a reconocer estas cantidades. Ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar de lo que más nos gusta, la seguridad y salud en la nueva legislación del teletrabajo.
¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué se les está pasando a los empleadores? En el teletrabajo, el empleador debe identificar los peligros, debe evaluar los riesgos, debe implementar las medidas correctivas a las que se encuentran expuestos el teletrabajador. Por eso, el teletrabajador brinda las facilidades de acceso a su lugar habitual del teletrabajo. Que mi empleador va a ir a mi casa, va a mirar dónde estoy, si tengo una habitación pequeña, va a entrar a mi habitación, sí, es su obligación. Y tienes que permitirle el acceso para que más o menos hagan una identificación de cuáles son los riesgos. Tienes alfombra, te puedes tropezar, la visibilidad está atenuada por el hecho de que no hay buena iluminación o hay muchos ruidos, vives debajo de un puente. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el teletrabajo se pueda realizar adecuadamente? O de repente por ahí tienes en una sola habitación tienes tu cocina también, o de repente tienes ahí, como es un mini departamento, está muy cerca a otras máquinas que pueden generar calentamiento o radiación. Todo eso tiene que ser identificado por el empleador. Opcionalmente, y de común acuerdo entre el empleador y el teletrabajador, se deben implementar los mecanismos de autoevaluación. El empleador, dice la norma, forma e instruye, eso es la formación, la información, obligaciones del empleador a favor del teletrabajador sobre el correcto llenado del formulario de autoevaluación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, según el anexo 3 del reglamento. Acá en pantalla tenemos el anexo 3. Este anexo 3 es una manera, es un documento por el cual el empleador llega a identificar los peligros y evalúa los riesgos, ¿no? Esta acción de capacitación descrita puede ser realizado por medio del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo en caso que las empresas tengan menos de 20 trabajadores. Así que ya saben, esta actividad la realiza el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Envían a un integrante del comité o envían al supervisor para que haga el correcto llenado de este formulario. Por ejemplo, en el punto 1, miren, por ejemplo, dice, dispone de espacio suficiente en su lugar para el desarrollo del teletrabajo, para levantarse y sentarse sin dificultad, sí o no. Y ahí se va llenando, ¿no? Con los datos del teletrabajador, cuál es el puesto de trabajo, qué empresa está, cuál es la fecha, todo esto se va llenando. Otro punto, por ejemplo, en el lugar para el desarrollo del teletrabajo dispone de un escritorio, dispone de una mesa, de una silla que le permita acomodar sus elementos, sus herramientas o equipos de teletrabajo, sí o no. Y esto es la autoevaluación que va a realizar el teletrabajador y luego esto se lo va a comunicar, se lo va a enviar al empleador para que se dé cuenta el empleador en qué condiciones está prestando servicio su trabajador. El teletrabajador debe proporcionar todos los datos, debe evaluar el lugar donde se desarrolla el teletrabajo mediante este formulario, ¿no? Así que atentos al formulario de autoevaluación. Les digo esto porque cuando los inspectores de trabajo empiecen a recorrer a las empresas, no, o sea, no van a venir a las empresas. No te van a tocar la puerta, te van a mandar una notificación a tu casilla electrónica. Acá en Perú, los inspectores ahora notifican de manera electrónica en la casilla electrónica de cada empleador, que ya los tienen habilitados por el simple hecho de tener un código RUC, un registro único de contribuyentes, el RUC, por el simple hecho de tener tu bandeja de casilla electrónica en SUNAT, ya tienes una casilla electrónica como empleador y ahí te van a notificar y ahí te van a requerir que le entregues este bendito formulario de autoevaluación que tiene que estar llenado y tiene que estar firmado, tiene que estar, tiene que haber conocido ya
el empleador y haberlo puesto en conocimiento de su trabajador. Entonces, cuando el inspector de trabajo solicite este documento, hay que entregárselo para que sepa que el empleador tiene las cosas claras respecto a los riesgos a los que está sometido el trabajador, el teletrabajador. El empleador y el teletrabajador, de común acuerdo, deben realizar la prevención y evaluación de los riesgos al espacio que ha sido habilitado para el teletrabajo, que no se extiende a todo el domicilio, ojo, no, solamente al lugar donde está realizando su actividad, que puede ser un espacio muy pequeño, un espacio de 2 por 2 metros, donde entre su escritorio, su silla ergonómica, y que pongan ahí su computadora y de repente una luz LED que le pueda dar iluminación. Y para esta evaluación se debe tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad especial de prestación de labores. Y se tiene que poner especial atención a los riesgos físicos, a los riesgos locativos, riesgos eléctricos, otros factores de riesgo, los ergonómicos o los psicosociales. Todo esto en base a un anexo adicional de este reglamento de la ley 31572, es un documento llamado Lineamientos Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el empleador tiene que haber desarrollado. Y el esquema, se lo estoy poniendo en pantalla, debe contener consideraciones previas, disposiciones generales, un glosario de términos, todo sobre el control de riesgos por exposición a agentes físicos, todo sobre el control de riesgos por exposición a agentes químicos. Si no hay, por ejemplo, agentes biológicos o peligros locativos, estos espacios simplemente se ponen no aplica, pero si hubiera, tiene que establecerse con apoyo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o con apoyo del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, o con apoyo de una empresa consultora que conoce de estos temas, tiene que rellenarse, tiene que desarrollarse este documento que son los lineamientos. Toda empresa lo debe tener y los inspectores de trabajo lo van a exigir. Consideramos que la evaluación de riesgos debe efectuarse antes de la implementación del teletrabajo a efectos de determinar si un determinado teletrabajador se encuentra habilitado para teletrabajar o no. Si no lo está, recomendamos otorgarle un plazo razonable para que subsanen las observaciones, pues de lo contrario debe laborar de forma presencial, ¿ok? Por eso, atentos a eso. En cuanto a los accidentes de trabajo, ¿qué pasa con los accidentes de trabajo hoy en día? O si ocurre un accidente de trabajo, ¿cuáles son los nuevos lineamientos? El reglamento de la ley del teletrabajo, que ha sido aprobado recientemente con Decreto Supremo 02-2023-TR, define al accidente de trabajo en el marco del teletrabajo, ¿ok? Para lo cual debe tomarse en cuenta estas consideraciones. Por ejemplo, uno, que el teletrabajador debe reconocer el procedimiento de actuación entre accidentes y debe comunicar al empleador, de acuerdo con lo establecido en el anexo 4 que lo acabamos de ver, eh, todo el procedimiento en caso de accidentes. Otro, el teletrabajador debe demostrar que la lesión o el daño a la salud que ha sufrido se ha producido en el lugar del teletrabajo y que se ha producido en el horario laboral y también con las herramientas de trabajo que han sido utilizadas para su labor. Miren, la carga de la prueba se inclina en el teletrabajador. Él tiene que demostrar, oye, me golpeé, oye, me tropecé, ¿pero dónde? En mi lugar de trabajo. ¿En qué horario? En el horario de trabajo. Ahora, el empleador realiza la investigación del accidente con la participación del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo a fin de evaluar si dicho suceso constituye o no un accidente de trabajo. Claro, imagínense que mi teletrabajador diga, ¿sabes qué? Me doblé el pie y
y en realidad se ha doblado el pie en una fiesta, en una reunión privada, social, y después quiere decirme que yo, o sea, que yo como empleador tengo que asumir la responsabilidad de su ausencia laboral porque no puede trabajar o que se dobló los dedos de la mano o tuvo una caída que le impide usar el mouse, por ejemplo, y ya no puede trabajar ni con el teletrabajo. Entonces, para eso yo tengo que tomar las medidas y ahí una de ellas es que el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo se tienen que apersonar hasta el domicilio y hacer la investigación de acuerdo al procedimiento de investigación de accidentes de trabajo que toda organización, toda empresa tiene ya aprobado, implementado. ¿Cuál es el plazo para la adecuación? Como lo habíamos dicho, el plazo para la adecuación venció el 27 de abril, así ayer. Al día de ayer, todos los empleadores hasta ayer contaron con 60 días para implementar su sistema de teletrabajo. Y a partir de hoy día ya es exigible por la autoridad. Mi mejor recomendación a los empleadores es que ya deberían haber determinado cuáles son los puestos de trabajo que pueden ser materia de teletrabajo, verificando si reúnen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que correspondan. Luego de lo cual, lo que corresponde es suscribir el acuerdo y también en paralelo modificar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de trabajo y las normas internas que existen en la organización. Y todo esto tiene que armonizarlo dentro del sistema de gestión de los recursos humanos. Tiene que armonizarse. O sea, el teletrabajo no es una isla, no es un satélite que está dando vueltas solito, tiene que implementarse, tiene que adecuarse al gran sistema que tenemos dentro de las empresas y de las organizaciones. Siguiendo la línea ya de la seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver más o menos qué deben atender los empleadores en cuanto a ergonomía, ¿no? Los riesgos ergonómicos, como ustedes ya lo saben, son de los más importantes en el teletrabajo. Y esto, sí. Sí, te saluda Carmen. Tenemos a nuestra expositora cliente, por favor. Ya. Y los cierras Perfecto. Ya, entonces, ya para terminar, hay que considerar los teletrabajadores tienen derecho a usar sillas ergonómicas, a usar escritorios para su trabajo adecuado, computadoras con unos sostenes especiales para el teclado y adicionalmente dar la ergonomía a la hora de hacer las lecturas de documentos y las mesas telescopables que aparecen en pantalla, que pueden ser una manera de cuidar del teletrabajador. Finalmente, hablemos de las multas. Actualmente, SUNAFIL, que es la entidad en el Perú que realiza las inspecciones de trabajo, están multando o van a empezar a iniciar su proceso de inspección, de fiscalización, con multas que van desde los 1.287 soles hasta los 260.000 soles aproximadamente, en caso que no se haya implementado este sistema. Bien, les agradezco mucho su atención y con eso hemos concluido. Gracias.